Berek Spinouse, Ámsterdam, 24 de noviembre de 1632, La Haya, 21 de febrero de 1677, fue un filósofo neerlandés de origen sefardí, también se le conoce como Baruch, Bento, Benito, Benedicto o Benedictes, de Spinouse o Espinosa, según las distintas traducciones de su nombre basadas en las hipótesis sobre su origen. Fue uno de los principales pensadores de la Ilustración, 2, de la crítica bíblica moderna y del racionalismo del siglo XVII, incluyendo concepciones modernas del ser y del universo. 3, heredero crítico del cartesianismo, es considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz, con quien además tuvo una pequeña correspondencia. 4, 5, 6, llegó a ser considerado uno de los filósofos más importantes y sin duda el más radical de principios de la Edad Moderna. 7, inspirado por el estoicismo, el racionalismo judío, la obra de Maquiavelo, Hobbes, Descartes y diversos pensadores religiosos heterodoxos de su época. 8. Spinouse se convirtió en una de las principales figuras filosóficas del siglo de oro neerlandés. Spinouse fue criado en la comunidad judío-portuguesa de Ámsterdam. Mientras era un miembro activo de la sinagoga, Spinouse desarrolló ideas muy controvertidas con respecto a la autenticidad de la Biblia hebrea y la naturaleza de la única divinidad, y cuestionó la autoridad rabínica, si bien mantuvo sus ideas en secreto hasta 1655. 9. Las autoridades religiosas judías emitieron un cherem en su contra, lo que provocó que fuera expulsado y rechazado por la sociedad judía a los 24 años. 1656, coincidiendo con el momento en que colapsó el negocio familiar. Luego residió en La Haya, donde se dedicó a trabajar como pulidor de lentes, colaborando en diseños de lentes para microscopios y telescopios con Constantin y Christian Huygens. Spinouse adquirió fama internacional y, con la publicación del Tractatus Theologico Politicus en 1670, notoriedad, empezando una larga correspondencia con diferentes figuras, entre ellos Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres. 10. Spinouse solo publicó 2 libros en vida, Los Principios de la Filosofía de Descartes, escrito inicialmente para un joven de quien era tutor informal, publicado en 1663, y el Tractatus Theologico Politicus, publicado anónimamente en Ámsterdam, pero que pronto se hizo muy célebre y que le trajo a Spinouse muchas críticas una vez se supo que era el autor. 10. Spinouse rechazó recompensas y honores durante toda su vida, incluidos prestigiosos puestos como docente. Murió a los 44 años, en 1677, de una enfermedad pulmonar, quizá tuberculosis. Sus manuscritos fueron retirados de su casa para evitar que fueran destruidos y un grupo de colaboradores preparó su obra póstuma para publicarla en latín y neerlandés. Esta obra póstuma contenía la Ética, una de las obras más importantes e influyentes de la filosofía occidental, así como el inacabado Tractatus Politicus, algunas obras menores y correspondencia importante, como describe Handerick. 10. Las opiniones de Spinouse eran tan conocidas que en sus obras póstumas su nombre aparecía solo como BDS. Otras 2 obras suyas fueron publicadas después. En junio de 1678, poco más de un año después de la muerte de Spinouse, los estados de Holanda prohibieron todas sus obras, debido a que contienen muchas proposiciones profanas, blasfemas y ateas. La prohibición incluía la posesión, lectura, distribución, copia y reformulación de los libros de Spinouse, e incluso la reelaboración de sus ideas fundamentales. 11. Poco después, 1679-1690, sus libros fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. 12. La filosofía de Spinouse abarca casi todos los ámbitos del discurso filosófico. 13. Incluyendo la metafísica, la epistemología, la filosofía política, la ética, la filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia. Con ella, Spinouse se ganó una reputación duradera como uno de los pensadores más importantes y originales del siglo XVII. Es considerado uno de los principales representantes del racionalismo. Su magnum opus, La Ética, se publicó póstumamente en el mismo año de su muerte. 1677. La obra se caracteriza por un racionalismo que se opone al dualismo de mente y cuerpo cartesiano. Algunos comentaristas han sugerido una interpretación panteísta de la filosofía de Spinouse, al sostener que existe una identificación entre la única realidad, sustancia, y Dios o naturaleza, panteísmo.
En esta interpretación la realidad es eterna, infinita y perfecta, pero muy distinta del Dios personal del teísmo clásico, y todas las cosas en el universo son simples modos de Dios. 14. Por ello, todo lo que existe tiende a perseverar en su ser, conato, en el caso del ser humano se manifiesta como el deseo de vivir según el dictamen de su razón. 15. Otros comentaristas han sugerido una interpretación panenteísta de su filosofía, ya que según el filósofo holandés, todo existe en Dios y el ser supremo no se fusiona ni con el mundo ni con la totalidad de sus manifestaciones. Spinoza mantiene la distinción escolástica entre natura naturans, Dios como principio del ser y de la vida irreductible a cualquier entidad particular, y natura naturata, que es el conjunto de modos infinitos y finitos. En su Tratado Teológico Político 1670 analizó críticamente la religión judeocristiana y defendió la libertad de filosofar y la democracia. Su teoría política unificaba la finalidad del Estado y los fines del individuo, preservar su ser racional, mediante el orden social, la autoridad política y las leyes. 15. Spinoza fue atacado con frecuencia por sus opiniones políticas y religiosas. Sus contemporáneos lo llamaban con frecuencia ateo, aunque no negó en ninguno de sus trabajos la existencia de Dios. Hostigado por su crítica de la ortodoxia religiosa, sus libros fueron incluidos en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica, 1679. 16, 17. Su obra circuló clandestinamente hasta que fue reivindicada por grandes filósofos alemanes de principios del siglo XIX, Schleiermacher, Hegel, Schelling proclaman todos a una voz que Spinoza es el padre del pensamiento moderno. 18, 19. Sus logros filosóficos y morales llevaron a Gilles Deleuze a nombrarlo el príncipe de los filósofos. 20. Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que tuvo un gran impacto en la filosofía, la política, la religión y la ciencia. Su pensamiento ayudó al ser humano en varios niveles, especialmente en cómo entendemos a Dios, la libertad, la naturaleza y la ética. ¿En qué ayudó Spinoza? Nueva visión de Dios y la naturaleza. Spinoza propuso que Dios no es un ser separado del mundo, sino que Dios es la naturaleza misma. Es decir, todo lo que existe es parte de Dios, panteísmo, libertad y razón. Enseñó que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir según la razón y entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Crítica a la religión dogmática. Cuestionó las religiones que imponen miedo o control. Defendió una fe racional y libre, en la que cada persona puede pensar por sí misma. Ética basada en la razón. En su libro Ética, propuso que el bien y el mal no son cosas absolutas, sino que dependen del conocimiento y la utilidad para la vida humana. Fundamentos del pensamiento moderno y democrático. Defendió la libertad de expresión, de pensamiento y de religión, ideas que influenciaron a las democracias modernas. ¿Por qué ayudó así? Spinoza vivió en un tiempo de conflictos religiosos y políticos. Fue expulsado de su comunidad judía por sus ideas, pero aún así dedicó su vida a buscar la verdad mediante la razón y la filosofía. Él creía que, si las personas entendían cómo funciona el mundo, podían vivir de forma más libre, pacífica y feliz. ¿Cómo ayudó al ser humano? Liberó el pensamiento humano de visiones religiosas autoritarias. Promovió la ciencia y el pensamiento racional como caminos para entender el mundo. Inspiró a otros pensadores, como Hegel, Einstein, y muchos filósofos modernos. Abrió el camino a la tolerancia y la libertad de pensamiento, que son pilares de nuestras sociedades actuales. Baruch Spinoza ayudó a la humanidad al promover la razón, la libertad y una nueva forma de entender a Dios y la naturaleza. Gracias a él, hoy valoramos más la libertad de pensamiento, la paz entre religiones y la importancia de vivir de forma racional y ética. Baruch Spinoza liberó el pensamiento del ser humano al enseñar que la razón debe estar por encima del miedo, la superstición y el dogma religioso, defendiendo el uso de la razón. Spinoza decía que la mente humana tiene poder para entender el mundo sin depender de autoridades religiosas o supersticiones. Esto ayudó a que las personas empezaran a pensar por sí mismas, sin miedo a ir en contra de lo establecido. Mayor que, el objetivo de la filosofía es la libertad, decía Spinoza, criticando las religiones que imponen miedo. En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza criticó la forma en que las religiones usan el miedo para controlar a las personas. Sostenía que los textos religiosos debían interpretarse con razón y no de forma literal. Marca de verificación gruesa blanca. Esto liberó a muchas personas de la culpa y el miedo religioso,
y permitió una fe más libre y personal, defendiendo la libertad de pensamiento y expresión. Spinoza creía que cada persona debe ser libre para pensar y expresar sus ideas sin ser castigada por ello, incluso si esas ideas no están de acuerdo con la religión o el Estado. Báscula. Esta idea fue muy importante para el desarrollo de las democracias modernas, donde el pensamiento libre es un derecho, viendo a Dios como la naturaleza, no como un juez. Para Spinoza, Dios no era un ser que castiga o premia, sino la naturaleza misma, con sus leyes y su orden. Así, eliminó la idea de que todo lo malo que pasa es un castigo divino, y motivó a las personas a entender el mundo científicamente, no con superstición. ¿Cómo eso liberó el pensamiento? Porque rompió con ideas impuestas que causaban miedo, enseñó a pensar con lógica y no con miedo, inspiró a científicos, filósofos y pensadores modernos, dio valor al conocimiento como camino a la libertad. Spinoza liberó el pensamiento humano al enseñar que debemos guiarnos por la razón, no por el miedo o la obediencia ciega. Gracias a él, muchas personas comenzaron a pensar de forma crítica, libre y científica. Baruch Spinoza, un pensador que cambió la forma en que vemos a Dios, la libertad y la razón. Su vida fue breve pero muy profunda, y su historia está llena de valentía intelectual. ¿Quién fue Baruch Spinoza? Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en una familia judía sefardí que había huido de la persecución en Portugal y España. Desde joven fue educado en la tradición judía, pero también fue influenciado por la ciencia y la filosofía moderna de su época. Su historia, paso a paso, infancia y educación, 1632-1650. Nació en un ambiente religioso y comercial. Estudió la Torá, el Talmud y otros textos sagrados judíos. También aprendió latín, matemáticas, filosofía y ciencia moderna. Flecha negra hacia la derecha. Desde joven mostró un pensamiento muy crítico. Empezó a hacer preguntas sobre Dios, la Biblia y el universo. Expulsión de la comunidad judía 1656. A los 23 años, fue expulsado, por la comunidad judía de Ámsterdam. La acusación fue que negaba que Dios fuera una persona que actuara en el mundo. Criticaba la interpretación literal de la Biblia. Decía que todo es parte de la naturaleza, incluso Dios. Esta expulsión fue muy severa, lo condenaron al aislamiento social completo. Sin embargo, Spinoza no odió la religión, sino que buscó una fe racional y libre de superstición. Vida humilde y trabajo como pulidor de lentes, 1656-1677. Vivió una vida tranquila y modesta, alejándose del poder y la fama. Trabajaba puliendo lentes ópticas, para telescopios y microscopios. Siguió escribiendo y estudiando en silencio, pero influyó a muchos filósofos. Durante este tiempo escribió sus obras más importantes, aunque no todas fueron publicadas en vida por miedo a la censura. Sus obras principales. Tratado Teológico Político 1670 defendía la libertad de pensamiento y cuestionaba la autoridad religiosa. Ética, publicada en 1677, tras su muerte su obra más famosa. Escribió sobre Dios, la mente, la libertad, la emoción y la felicidad usando un método matemático. Tratado político, incompleto sobre la mejor forma de gobierno y la libertad civil. Muerte 1677. Spinoza murió joven, a los 44 años, el 21 de febrero de 1677, posiblemente por una enfermedad pulmonar causada por el polvo de vidrio al pulir lentes. Legado de Spinoza. Fue considerado ateo en su época, pero hoy se le ve como un místico racional. Inspiró a pensadores como Leibniz, Hegel, Nietzsche, Einstein, Deleuze y muchos más. Es uno de los padres del librepensamiento moderno, la filosofía racionalista y la libertad de conciencia. Mayor que Albert Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los hombres. Baruch Spinoza fue un filósofo valiente, que pensó por sí mismo en un mundo lleno de dogmas, un pionero del pensamiento libre y la ciencia moderna, alguien que cambió la forma de entender a Dios, la naturaleza y al ser humano.